el don todavía no. Yo dije que cuando ya me case con esa dama de ahí, en 5 semanas, ahí sí ya voy a ser don José, si Dios quiere. Pero de ahí en adelante pueden decir, a mí me llaman del banco a veces, hola don José, y yo no, sin el don, ya después no le puedo decir nada. Entonces, como si dígame, no, dígame, no. Bien, como usted sabe, estamos, bueno, la mayoría que han venido, los que vienen por primera vez, bienvenidos, pero si usted no había venido, estamos en una serie que se llama Valores de Nexo. Estamos hablando de toda la cultura de esta congregación que tiene poco de existir como una congregación tal cual, y dentro de eso estamos en un nuevo valor que es el valor del servicio. Y queremos hacer una dinámica un poquito diferente que tiene que ver con lo siguiente. Dice el texto bíblico cuando estaban en la expansión de la iglesia en el libro de Hechos, que en Hechos 17 estaban los apóstoles yendo a un lugar que se llamaba Tesalónica y pues ahí habían enseñado. Pero después llegaron a una gente que eran del lugar de Berea. Y cuando llegaron a donde Berea, dice que Pablo y Silas fueron hasta ese lugar y cuando llegaron allá entraron en la sinagoga de los judíos. Predicaban, entre otras personas, a los judíos. Y dice, la gente de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. La razón por la que la Biblia habla positivamente de la gente de Berea era porque ellos mismos eran diligentes en la revisión de las escrituras. Y hoy queríamos iniciar con una etapa que tenga un tiempito para que usted haga precisamente eso. Así que le voy a pedir a Rebe y le voy a pedir a Lucy que por favor pasen con un papelito y unos lapiceros, porque vamos a tener unos minutos iniciales para que usted pueda entrar en contacto con el texto que vamos a estar estudiando justo el día de hoy. Así que ya le van a entregar un papelito, el papel se entiende por sí solo, entonces nada más es cuestión de que usted lo lea y demás. Y ahí tiene también un lapicerito para que usted pueda hacer sus apuntes. La intención es la siguiente, mientras se lo reparten. La intención es que usted tengamos unos aproximadamente 7 minutos para que usted pueda leer en profundidad este texto y pueda hacer algunas preguntas y anotaciones usted mismo. Por eso le estamos dando un espacio en el papel y unos lapiceros para que anote. Bien, parece que ya la mayoría están listos, ¿no? Aproximadamente ya van de camino. Qué bueno, hay gente que en 3 minutos lo tenía listo, sin duda un pasaje un poco conocido, pero lo esencial en nosotros es que podamos incentivar también una actitud de estudio en relación con el texto bíblico, es decir, de indagar por nosotros mismos y no solamente de recibir lo que viene de acá, por 2 razones. En primer lugar, porque siempre es importante, como dice el texto que está en pantalla, que usted pueda revisar con sus propios ojos las escrituras, o sea, que usted pueda ver, porque es el mayor de los filtros. Así usted puede formar un criterio, usted puede definir acerca de lo que dice el texto realmente. Y lo segundo es que es un método de seguridad para los que estamos acá al frente. Nos pone siempre un freno frente a alguna teología que se mueva en una dirección que no sea correcta y le permite a usted ver con sus ojos y decir suave, pero es que usted no está hablando de lo que el texto dice que está hablando. Ahora, claramente hay interpretación, hay técnicas y demás, pero en líneas generales, yo le digo a usted que este texto que hablamos hablaba de tomates. Eso está bastante claro en que no estábamos hablando de tomates y cómo vender tomates en la feria del agricultor. Así que ese es nuestro fin. Vamos a estudiar este texto, pero si le parece primero, oramos. Dios, gracias por este día, gracias por el tiempo que tenemos. Te pido que el exponernos a tu palabra sea transformador en nuestras vidas, tanto de manera de conocimiento como de manera práctica. Que a partir de hoy y lo que vemos a través de tu palabra, la obra de tu Espíritu Santo, sea una transformación en nuestras vidas en relación con la forma en la que actuamos, tanto para nosotros como para las demás personas. Permítenos comprender que ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, Señor. Que esa verdad penetre en nuestros corazones y sea una transformación plena en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a tener 3 puntos y aplicando una técnica de predicador o de persona que expone un mensaje, usted va a ver 3 sustantivos con este. Y si usted lo hace notas, puede darle vuelta a la paginita que tiene ahí y hacer notas y acordarse de 3 cosas. Son 3 partes que veremos hoy. Una solicitud, vamos a hablar de un sistema y por último vamos a hablar del servicio. Todo en la serie del servicio. Número 1, vamos a hablar de algo que le piden los discípulos que evidencia su conocimiento teológico, pero también es importante que profundicemos en esta línea. 2, vamos a hablar del sistema que establece el mundo. Cómo funcionan las cosas en el mundo normalmente. Y 3, vamos a hablar
del servicio que traerá, como esa actitud que Jesús va a instaurar. Si se quiere, es novedoso, es algo nuevo. Es cuando instaurar es cuando usted toma algo que existe o un elemento y lo pone en práctica, y a veces, o a menudo, de manera novedosa. Así que con esos 3 puntos en su cabeza podemos iniciar con el primero, y es la parte inicial. Lo que vamos a hacer es, vamos a profundizar en el texto, vamos a ir parte por parte, y después de haber hecho eso, vamos a sacar algunas conclusiones y aplicaciones de lo que aprendemos en eso en relación con el tema servicio. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, es una petición bastante grande. Yo no sé si usted lo nota, pero es tremenda cosa la que están llegando a pedir. Es un poco audaz lo que están haciendo. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Y comencemos por entender quiénes eran ellos. Jacobo y Juan eran los llamados hijos del trueno. Jesús les puso hijos del trueno, Boanerges, que de hecho, si usted no lo sabe, un señor que trabaja acá, que nos ayuda diariamente cuando venimos, se llama Don Boanerges. Así que usted puede decirle Don, hijos del trueno. No le va a gustar, dígale Boanerges. Pero entonces, los hijos del trueno, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, tenían una particularidad. Y es que Jesús les puso así no por broma. No eran hijos del trueno nada más porque sí. Era porque eran como un cachiflín. O sea, se encendían de la nada y pum, explotaba, y todo era muy airado. En algún momento el apodo sale cuando Jesús está en cierta zona y hay gente que no lo quiere reconocer como el Mesías, y ellos dicen: dígalo y vamos a pedirle a Dios que mande fuego del cielo y consuma a toda esta gente y que ya los quemen todos a esto. Y Jesús les dice, o sea, santo, que hijos del trueno, tengan paz, que esto no es la razón por la que vine, sino para todo lo contrario. Ya el mundo estaba condenado, no hay por qué condenarlo más. Yo vine a lo opuesto, a salvar al mundo. Entonces, Jacobo y Juan, además de ser hijos del trueno, o sea, que es gente que va a pedir cosas que tal vez usted y yo pensaríamos como, wow, sí, se tiraron valientes, ¿verdad? Que son audaces en su forma de llevar a cabo lo que diríamos en español de Costa Rica, echados para adelante, en su forma de llevarse a cabo. Pues además de eso, son parte del círculo más cercano de los apóstoles que tiene Jesús. Jesús tiene un montón de discípulos, de ellos escoge 12 para que sean apóstoles, y de esos 12, 3 son los que lo acompañan a ciertos eventos específicos. Cuando la niña, hija de Jairo, está muriendo, o bueno, en este caso ya había fallecido, solo 3 ingresan con él al cuarto con la niña: Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús sucede la transfiguración y descienden Moisés y Elías, había muchos discípulos, muchos apóstoles abajo, pero con él en la cima del monte solo 3: Pedro, Jacobo y Juan. Así que esta gente que ya tal vez poco a poco iba diciendo: yo ya tengo cierta ventaja, o sea, yo ya me puedo atrever a pedir ciertas cositas, porque la verdad es que ya he visto cosas muy chivas, la verdad es que ya estoy en cierta posición. Y puede ser que aquí comenzara a sumarse una sensación de entre todos los apóstoles somos 3 los más caché, somos 3 los que tenemos más feeling con el Maestro Jesús, y eso va a estar mucho más bonito, y entonces tal vez podemos pedir algunas cosas. Mateo 20, estamos leyendo Marcos capítulo 10, pero Mateo 20, que es la narrativa análoga a este pasaje, nos dice que también apareció la mamá. De hecho, Mateo 20 nos dice que la mamá es la que hace la petición. Entonces, lo más probable que podemos entender de la conjunción de los pasajes es que los 2 chavalos querían preguntar algo y dijeron: hay que llevarse a la madre. Y entonces agarraron a la mamá y se fueron con la mamá. Ahora sí a decir: bueno, vamos a preguntarle, porque si vamos nosotros 2 que ya estamos en el top 3 y va la mamá, o sea, a eso nadie le puede decir nada. Entonces nos lo va a conceder, y se fueron con la mamá, digamos, como nos dice Mateo, capítulo 20. Lo cierto, al final de cuentas, es que hacen una petición bastante fuerte por el siguiente contexto. Ellos le piden que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Una práctica común de los reyes en esa época era que las personas más importantes en su reino, las más cercanas, se sentaban en la mesa a comer, y había uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces lo que están pidiendo es: denos honra, denos honor, denos posición.
No están pidiendo solamente un lugar en la mesa donde comer, sino que están pidiendo el orgullo, el honor, ¿no? Para que todos sepan quiénes eran ellos en lo que habían hecho. Una muestra de esto es la parábola, o bien la enseñanza de Jesús, que dice: cuando te sentés a la mesa, no te sentés lo más cerca del rey, lo más arriba, sino sentate un poco más abajo, porque es mejor que te digan: hey, vos, vete para acá, estás sentado muy lejos, sentate aquí a la par mía, a que te digan: perdona, pero es que este campo estaba reservado para alguien más cercano a mí, entonces puedes bajarte un par de campitos, por favor. Esta es una manifestación de esta realidad cultural histórica del momento. Sentarse a la par del rey implicaba honor, implicaba una posición importante, implicaba estima y orgullo, ¿ok? Tengamos eso en mente, porque es importantísimo para contraponerlo con lo que Jesús va a enseñar en cuanto a cómo deben ser las cosas. Aquí recordemos, Jacobo y Juan, al ser discípulos de Jesús, tienen ya años de estar siguiendo, ¿sí?, al maestro. Y en este contexto ya sabemos que ha habido algunas enseñanzas importantes de Jesús en relación con cómo deben ser las cosas. Un capítulo antes, usted tiene ahí Marcos, capítulo 10, usted tiene su Biblia, puede cruzar la página para atrás un momentito o darle a la izquierda en su aplicación. Un capítulo antes ya habían preguntado, ya Jesús les había dicho: hey, ¿de qué venían hablando ustedes? ¿De qué estaban hablando ahora en el camino? Y todos calladitos, porque sabían que de lo que estaban hablando era de quién era el más grande de todos los apóstoles, quién era el mejor. O sea, se venían repartiendo a ver, si tuviéramos que hacer un top 3, ¿cuál sería? Un top 1, ¿quién es el mejor de todos los apóstoles? Entonces Jesús sabe, lo siguiente, él dice: ¿de qué venían hablando? Entonces todos se quedan callados y Jesús les dice: el mayor de ustedes no es el que sea el más grande, sino que el mayor de ustedes es que sea el servidor de todos. Y eso es un capítulo antes. Un capítulo después, una página después, viene este evento de nuevo. O sea, parece que era un tema que estaba recurrente. No era solo que Jesús enseñó en un único momento acerca de esto, sino que es una idea que viene y que incluso va a continuar hasta la semana final de la vida de Jesús, cuando Jesús una vez más va a enseñar este principio a sus apóstoles. Así que parece que esto no era cosa pequeña, no era una enseñanza de una vez y nos vamos, sino que era una enseñanza constante y frecuente. Y eso lo vamos a ver no solo para la vida de los apóstoles, sino que va a ser un espejo para nuestras vidas personales. Jesús les dice que quieren que haga por ustedes y ellos les responden con la petición, pero dentro de la petición hay una frasecita que evidencia conocimiento teológico profundo, y es la que está marcada en negro, que dice: en tu gloria. Si los muchachos, los apóstoles, le estaban diciendo en tu gloria a Jesús, es porque comprendían dos cosas. Comprendían primero que Jesús era el Mesías, y segundo, comprendían lo que eso implicaba a partir de las profecías bíblicas. O sea, sabían y le estaban diciendo: vos sos el Mesías, y eso implica que se van a cumplir en vos toda esta serie de elementos que hemos comprendido porque somos judíos y tenemos el texto de lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento. O sea, lo que le están diciendo es: vos sos aquel que será glorificado, vos sos aquel que va a reinar, vos sos aquel que se sentará a la par del anciano de días y será alabado por todos y que gobernará, vos sos aquel en quien se cumple el reino eterno de David, vos sos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha teología correcta y sana en esta frase. Ellos están diciendo: vos no sos cualquier patas vueltas, sos el Hijo de Dios, en vos se va a cumplir todo esto. Lo tienen claro acá, pero note qué interesante como la frase en tu gloria está ensanguchada dentro de la solicitud de orgullo personal y de poder y honra para mí mismo. O sea, yo sé que vos sos el Hijo de Dios, pero quiero pedirte esto para nosotros mismos, para Jacobo y para Juan, o para mis hijos en el caso de la mamá. Punto esencial a tomar en consideración dentro de esto, dentro de lo uno. Decíamos que era una solicitud de discípulos con conocimiento teológico correcto. Y ese punto es esencial, porque lo vamos a tomar en consideración para usted y para mí, cuando analicemos nuestras propias vidas en relación con cuánto conocimiento teológico podamos tener, cuánta doctrina correcta podamos tener, y aún así puede que estemos luchando con los mismos elementos que luchan los discípulos en sus preguntas.
de manera recurrente, como recién veíamos. Así que número uno, la solicitud de ellos nos muestra conocimiento y teología, pero a su vez nos muestra una característica propia del ser humano que se estaba germinando en los discípulos de manera constante. Jesús entonces les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Y ellos le responden: sí. Yo imagino que cuando Jesús hizo la pregunta en el versículo 38, quería que fuera una pregunta retórica, como decirles: ¿será que ustedes pueden tomar el mismo vaso y ser bautizados con el mismo bautismo? Y eso era suficiente, y los discípulos se iban a ir callados, entendiendo que no podían. Pero la respuesta en el 39 es sí. Sí podemos. Es como cuando alguien regaña a su hijo y le dan la respuesta que es lo opuesto a lo que usted esperaba. Entonces es peor, porque más bien fue doble torta: la primera, y luego al responderle la segunda lo que usted no quería que le respondieran. Pero Jesús entonces los enseña, y ante la respuesta de que sí será así, les dice: a decir verdad, ustedes dos beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Veamos un par de puntos en este elemento y vamos armando el esquema conceptual de estos pasos. Primero, cuando Jesús está hablando de un vaso o una copa, está hablando en sentido figurado. Él está haciendo una referencia a Isaías capítulo 31, que habla del vaso o la copa de la ira de Dios. Este pasaje lo vamos a ver de nuevo, esta idea, este símbolo lo vamos a ver de nuevo en el Getsemaní, cuando Jesús está orando, sudando sangre, y va a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Claramente no está hablando en un sentido literal, no está hablando de una copa real que tiene al frente, está hablando de la copa de la ira de Dios. Y el término en griego para este beber del vaso quiere decir absorber todo, tragarse, recibir la totalidad de. O sea, la metáfora lo que está diciendo es que ese vaso, que era la ira de Dios, estaba a punto de ser derramada plenamente sobre Jesús. Plenamente, de manera completa. Todo lo que Dios pudiera estar enojado, estaba a punto de ponerlo sobre Jesús mismo. Por eso corresponde a Él llevar todo el peso del pecado, que es lo que genera la ira de Dios, sobre sí mismo, como veremos al final de hoy. Cuando dice el bautismo, Jesús habla del bautismo en dos sentidos: uno literal, que es el que Paula mencionaba, una ordenanza, una muestra pública de una realidad interna, espiritual, pero también cuando está hablando del bautismo lo habla de manera metafórica, como en este caso. Si usted recuerda bien, el bautismo se realizaba por inmersión. Eso quiere decir que se metían plenamente en el agua, o sea que estaban completamente sumergidos. Y cuando Jesús habla de este bautismo, lo que está dando a entender es que se iba a sumergir en ese sufrimiento que estaba próximo a llegar. Esa idea de la copa que iba a consumir o el bautismo en el que se iba a sumergir es un mismo punto. Y el punto es: viene sufrimiento muy pesado. Es la totalidad de la ira de Dios manifestada en el sufrimiento. Y entonces Él lo que les está diciendo es: entiendan lo que me están pidiendo, muchachos. Dentro de este esquema de pedir honra, pedir orgullo, pedir posición, ustedes me están pidiendo algo que tal vez no entienden. En este reino, en el mío, con los principios de mi reino, más honra significa más sufrimiento. Usted quiere honra, quiere posición, ¿ok? Proporcional a la cantidad de sufrimiento. El más honrado de todos fue el que más sufrió. Y entonces los principios que Jesús les está diciendo es: esa forma en la que usted entiende el mundo no es como funciona. Le voy a decir cómo funciona bajo mi reino. Tal vez allá en otros países sí, pero aquí bajo mi reino, que no es de este mundo, va a funcionar de esta manera. Y le va a hacer el 1, 2, 3 de los puntos en los siguientes versículos. Le responden que sí. Me parece que de cierta forma la historia manifiesta cierta, tal vez hasta ingenuidad por parte de los discípulos. No saben lo que están pidiendo, no tienen idea de lo que están pidiendo. Le dicen que sí, Jesús les dice: no, la verdad es que sí.
ustedes van a beber y se van a bautizar, así como yo. Y el punto ahí interesante es que el Jacobo, el mayor, bueno, uno de los hermanos, mayor, va a ser el primer mártir de la iglesia, de los apóstoles. De los apóstoles va a ser el primer mártir. Había muerto antes Esteban, pero de todos los apóstoles que Jesús había escogido, Jacobo es el primero en morir. Y de todos los apóstoles que Jesús había escogido, Juan es el último en morir. Después de ser quemado en una olla de aceite hirviendo, no se muere y lo mandan a la isla de Patmos a ser exiliado por siempre. Hasta que murió, y hasta donde escribe Apocalipsis y demás cartas. Pero entonces ellos en efecto cumplen lo que Jesús decía: beberán del mismo vaso, recibirán el mismo bautismo, pero no les toca a ustedes sentarse a la derecha o izquierda. Es más, otras versiones dicen, es para aquellos a quienes el Padre ya lo ha designado. Es aquí o acá. Pero el principio que entendemos dentro de todo esto era honra y orgullo en el reino de Jesús. No funcionaba bajo los mismos principios que bajo los reinos de este mundo. Punto número 1. Una solicitud de alguien que se nota que tiene conocimiento teológico y doctrinal muy claro y muy correcto en su cabeza. Punto número 2. Los principios de honra no funcionan de la misma manera en el reino de Jesús como lo hacen en el mundo tal cual. Punto número 3. Veamos la siguiente parte. Cuando los otros 10, parece que eran 12, entonces 2 preguntaron. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Se les armó la de San Quintín, porque entonces comenzaron a decir, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió acá? O sea, ¿qué fue esto? Y aquí quiero nada más hacer un breve paréntesis en ese 41, muy breve, que es que usted podría preguntarse por qué ellos se enojan. Y algunos diríamos, tal vez con un corazón noble, es que, ¿qué pregunta tan teológicamente impropia? ¿Qué manifestación de carácter poco virtuoso en la vida de los discípulos? Pero, un capítulo antes, Pedro le había preguntado a Jesús, Jesús había estado hablándole al joven rico, y le había dicho, hay que dejar todo. Y si usted no deja padre y madre, no podrá. Y Pedro se levanta del grupo de los 3, ¿verdad? Jacobo, Juan y Pedro, y dice, nosotros dejamos todo por usted. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué hay ahí para nosotros? ¿Qué vamos a obtener de parte de? Y entonces es interesante que en un pasaje anterior Pedro manifestara la misma intención que manifestaban Jacobo y Juan en esta pregunta. ¿Cómo obtengo posición? ¿Cómo obtengo honra? ¿Cómo obtengo los primeros lugares? ¿Qué gano? ¿Qué recibo de todo esto? Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan, y en el contexto de que en el capítulo anterior también habían estado discutiendo acerca de quién era el más grande de todos, la lógica es que aquí se enojaron no porque qué falta de virtud en la pregunta, se enojaron porque les ganaron la vuelta, se ganaron porque ya venían discutiendo a ver quién iba a ser el mayor, y entonces Pedro y Andrés y Bartolomé todos estaban diciendo, estos chavales se nos fueron arriba. Estamos hablando de competencia por prestigio, competencia por honor, por lugares, por privilegio, por posición. Ese es el contexto en el que viene toda esta enseñanza que Jesús está a punto de dar. Y este contexto, a partir del 42, entonces, nos permite entender cómo Jesús va a decirles, ¿ustedes creen que esto funciona así? Estoy a punto de darles la vuelta por completo a su forma de entender quién es el más grande en el reino mío. Vamos a los siguientes puntos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el versículo 42, lo que Jesús les dice es, piensen en las relaciones de poder que existen en el mundo. ¿Cómo son?
Y le voy a pedir que usted lo haga el ejercicio. Piense que Jesús se lo está comentando de manera directa y les diga, ¿cómo son los gobernantes de las naciones? Suyos, su nación, los países cercanos, en general las naciones del mundo. ¿Cómo son los gobernantes de las naciones? ¿Cómo son los poderosos? Ya no estamos hablando entonces solo de política, estamos hablando de poder económico. Estamos hablando de estratos sociales. ¿Cómo son los poderosos y los gobernantes en las naciones hoy en día? ¿Qué características tendría? ¿Cómo lo describiría usted? Piénselo unos 10 segundos. Es probable que usted llegue a una conclusión semejante a la que Jesús está llegando, porque el mundo no ha cambiado drásticamente. El mundo seguirá siendo el mundo. Entonces tendrá las características que tiene el mundo, en el que el orgullo va a ser uno de los principales elementos que rigen. Jesús entonces les dice, les voy a decir lo que ustedes saben y les voy a decir lo que ustedes no saben. Lo que ustedes saben es que aquí, en temas de poder, todo el mundo siempre quiere estar encima. Todos queremos escalar la escalera corporativa y llegar hasta el punto máximo para darle órdenes a todo el mundo. Esa es la realidad y es la forma en la que comprendemos cómo debe ser el trabajo, las relaciones en política, las relaciones familiares, las relaciones de amigos y demás. Es cómo logro yo imponer el criterio, cómo logro tener una posición más alta que la de los demás. Ese es el esquema. Y así les dice Jesús, como ustedes saben. Esto no es nada nuevo. Cuando habla de las naciones que los dominan, les dice la palabra katakurio, que significa en griego obtener el dominio, someter, funcionar como un déspota, como un gobernante autocrático. Ese curio que usted ve ahí es la palabra en griego para señor. Ese kurios es una derivación de la palabra kurios. El señor, se enseñorean. Creo que si usted está leyendo Reina Valera, dice los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Se hacen señores, ¿verdad? Se ponen en posición de poder. Lo que vemos es dominación, fuerza, opresión. Pero Jesús dice, versículo 43 en adelante, entre ustedes no debe ser así. Y esta es parte esencial. Nótese a quién les estaba hablando Jesús. A los discípulos, a los apóstoles, a los 12 les estaba hablando. Y el 43 es clave porque nos dice entre ustedes. Y eso nos habla de audiencia. Siempre que tenemos un texto en la Biblia que está refiriéndose de manera directa a alguien, tenemos que saber a quién se estaba refiriendo. No es lo mismo cuando Jesús predicaba a las masas que cuando predicó a los apóstoles. Funcionaba de manera diferente, les daba criterios distintos, porque no se espera lo mismo necesariamente de los discípulos que se esperaba del resto de las personas. Entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Pausa ahí. Dice será su servidor. La palabra en griego es diáconos, que se parece a un término que tenemos en español, un diácono, ¿no? Es uno de los roles dentro de la Iglesia Católica en el esquema de sacerdocio y demás. Diáconos, de todas las palabras que se podía utilizar en griego para hablar de alguien que sirve, utilizó la que dice mesero. O sea, literalmente alguien que andaba por las mesas sirviéndole las comidas a los demás, sus comidas. Así que cuando Jesús está hablando en relación con el tema del servicio, está dándonos la imagen, piensa en un mesero. La función, el trabajo del mesero, que es servirle a los demás, literalmente. Ese es su día a día, en eso consiste su trabajo, en llevarle a usted la comida, servirle la comida, retirarle los platos, estar pendiente de si quiere más agua. Eso es lo que hace un mesero, ese es su día a día. Y Jesús dice, el que quiera hacerse grande será su servidor. El que quiera hacerse grande será mesero de todos ustedes. Y la pregunta que sin duda alguna todos nos hacemos es, si esto me aplica a mí. Si yo estoy actuando de tal manera, como un mesero. Si mi función es tal de un mesero. O si siempre estoy sentado a la mesa esperando que me sirvan. Sea literal o sea metafóricamente hablando. Entre ustedes
no debe ser así. El que quiera hacerse grande será su servidor, será su mesero. Pero Jesús no lo deja ahí. Bajo el esquema de servidor en la familia que podía existir dentro de ese momento, el servidor cumplía un trabajo, cumplía una función. Pero había por debajo de él todavía una categoría inferior que podía existir. Debajo de quienes trabajaban estaban los esclavos. Y Jesús les dice, aún más, aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Aquel de ustedes que quiera ser su primero será su doulos, es el término que utiliza. Y es literalmente el término para lo más raso que existiera. En la jerarquía social. Piensen en el sistema de castas bajo el esquema hindú, ¿verdad? Dentro de la jerarquía social, el más bajo que usted pudiera encontrar. Pero no solo dice 44 que usted deba convertirse. Hay otras versiones que dicen debe hacerse su esclavo. O sea, tiene que tomar una actitud particular, individual, personal, intencional, de llevarse como un esclavo, de conducirse como un esclavo. O sea, piense de usted como si fuera tal cosa. Y piense de los demás como que fueran sus amos. Todo este esquema que Jesús está planteando cambia por completo la forma en la que ellos entendían la dinámica. Recuerde lo que los judíos venían pensando, los discípulos. Recuerde que ellos venían diciendo, ¿cómo hago para ser grande? ¿Cómo hago para tener el primer lugar? ¿Cómo hago para estar a la par? Bueno, sí, Jesús es el primero, pero luego yo quiero estar justo a la izquierda o justo a la derecha. Y Jesús les dice, olvídense de todo eso. Piensen en la más baja de todas las posiciones que encontramos. Traten de ser esa. Entre ustedes funcionen así. Operen bajo esa línea. Bajo un esquema de servicio, bajo un esquema de esclavitud. Ahora, la palabra en nuestro siglo es grosera y es pesada porque la esclavitud involucra otros temas, pero en ese tiempo la intención era, piensen en lo más bajo que usted pueda pensar. Si Jesús hubiera, yo no sé si en Israel hay cucarachas, pero pudo haber pensado, piensen en cucaracha, que para mí es el más bajo de todos los animales. Es el peor, o sea, están ahí los platos y el peor de todos los animales. Pero el punto final de cuentas es, cuando usted trate de visionarse a sí mismo, piense por debajo. Pero todo esto está bajo una base que interesantemente viene al final del texto. Todo se sostiene sobre la base del 45. El 45 es la base nuestra para poder hacer toda esta enseñanza. De hecho, debimos haber comenzado por el 45, pero viene al final de todo el texto. Y es, Jesús no nos está pidiendo nada que Él mismo no estuviera haciendo. Como suele suceder en la totalidad de cosas que nos pide. Nos dice, ustedes deben hacer tales cosas, y Él lo está haciendo 1000 veces más fuerte, 1000 veces más enfocado, 1000 veces más intencional. Versículo 45 les dice, porque ni siquiera, y esta es la que Él les está revelando, les diga, esta es nueva. Ustedes saben tales cosas, en mi reino no será así, porque vieran, y aquí este es el boom, este es uno de los pasajes más claros acerca de por qué vino Jesús al mundo. Ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quedémonos en esa primera parte. No vino para ser servido, sino que vino para servir. El punto principal es, como en todos los valores que hemos visto a lo largo desde octubre, cuando vimos integridad, vimos fe, vimos amor, vimos compromiso y ahora estamos viendo servicio, siempre iniciamos con una cualidad o un atributo que manifiesta el carácter de Dios. Y el servicio como tal es una manifestación clara de lo que Jesús vino a hacer al mundo. Es una de sus principales manifestaciones. Al punto de que cuando Pablo escribía, nos comenta puede ser un poema, puede ser una canción que probablemente se entonaba en los primeros años de la iglesia. Cuando hablaba de Jesús, decía que Él no había venido a hacerse grande. E instruyendo a los filipenses, les decía que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, la misma actitud, la misma forma de llevarse a cabo. O sea, como 1000 veces en toda la Biblia, imiten a Cristo. Pónganse a la estatura del varón perfecto,
Si usted quiere un espejo, véase a la luz de Jesús. Si usted quiere brillar de tal manera, brille con la luz de Jesús. O sea, siempre ubíquese en función de, no se ubique usted en función de sí mismo, ubíquese en función de Jesús mismo. Versículo 5. Queden ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, otras versiones dirán en naturaleza de Dios, o en la misma naturaleza de Dios, se dan cuenta, la idea es, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no se sostuvo su posición, su orgullo, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Esencial, subráyelo si lo puede apuntar o revíselo en Filipenses 2:7. Se despojó, se desprendió a sí mismo, ¿no? Se ubicó a sí mismo como la casta más baja. Pensó en el estrato más inferior que pudo encontrar y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Pero ni siquiera quedó ahí. O sea, ya habíamos bajado de Dios, siendo todo lo que existe, a siervo. Pero de ahí todavía hizo cosas que la mayoría de nosotros no hacemos. Versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El servicio tiene razón de ser en nexo como valor, porque fue modelado plenamente por Jesús mismo. Porque el pasaje de Filipenses 2, porque el pasaje de Marcos 10, porque el pasaje que estamos a punto de ver, nos revela con claridad que Jesús como tal fue quien sirvió, fue quien se hizo el siervo mayor de todos. El mayor porque se puso más bajo que todos los demás. Esa es su posición, esa es su razón de venir al mundo dentro de otras, para ponerse en una posición no como la suya y la mía, más bajo que como ustedes y conmigo. Eso tiene que ser, para los discípulos en el momento, tiene que haber sido un cambio drástico, un 180 en relación con cómo funcionamos, cómo operamos, cómo vivo mi vida y cómo vivo en comunidad. La parte de comunidad la va a estar tocando Diego en 15 días, si Dios quiere. Pero personalmente para nosotros lo que tenemos que comprender es que como todo otro valor positivo procede de Dios mismo y nosotros lo vivimos. No nos lo inventamos, no lo evidenciamos aquí como, mira, pensemos en cosas bonitas que podemos hacer como comunidad y las ponemos ahí en un cartel y que se vea. ¿Cuáles nos ha manifestado Dios mismo? Las tomamos y a partir de ahí las vivimos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El texto bíblico, como les decía al inicio, había manifestado que iba a venir un Mesías, que sería un redentor. Los judíos pues lo habían entendido de cierta forma, pero hay un pasaje muy claro en el texto en Isaías, capítulo 53, que habla del famoso siervo sufriente. Ese nos manifiesta la segunda parte de este versículo 45, no solo servir en vez de ser servido, sino también dar su vida, que es lo que nos decía también Filipenses capítulo 2. Esa manifestación de yo me entrego de tal forma que no solo dejo de ser Dios para ser humano de carne y hueso y tener hambre y, ¿verdad?, dolores de estómago a veces y todo, sino que además todavía más hacia abajo me llevo. Si usted lo puede imaginar, en mi cabeza se ve como una escalera. Es como caer de una escalera que estaba en la luna hasta este techo, donde estamos todos, venir para acá y luego hacer un hueco y meterse todavía más abajo. Ese es el principio, esa es la idea de lo que Jesús hace. Isaías 53, el pasaje del siervo sufriente, si usted lo tiene en sus Biblias, puede abrirlo. Si usted lo tiene en su celular, puede buscarlo. Isaías capítulo 53 nos habla de cómo Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nos mezcla toda la idea que habíamos comentado acerca de la copa de la ira de Dios que venía plenamente sobre él, la forma en la que Jesús nos sirvió, la forma en la que él decidió servirnos, que era a través de tomar sobre sí mismo todo el peso de lo que usted y yo debíamos cargar originalmente. El pecado que habíamos cometido lo llevaría plenamente él sobre sus hombros. Y dice 53, lo voy a leer rápido porque es un poquito extenso. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y habla del siervo sufriente. Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca.
No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Recuerda lo que hablábamos al inicio. El que más sufrió de todos, era el que más tendría honra. Nosotros no le daremos la cara, será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes. Porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado ante los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. Es el siervo sufriente, el siervo que nos manifestó la actitud plena de servicio a todos nosotros. Es la forma en la que debemos entender cómo es servir, al punto de estar dispuesto a dar su vida. No necesariamente de manera literal, pero sí puede serlo de manera metafórica. Dar su vida constantemente, lo decíamos hace unos meses, puede ser hasta más difícil que dar su vida físicamente. Porque dar su vida constantemente es entregarse plenamente, es servir plenamente, es estar dispuesto a eso, no en actos específicos. Es una actitud. El viernes pasado estaba en la casa de Paula, mi novia, y estábamos cocinando. Entonces había un plato con una cocina ahí, no sé qué, y el espacio no era demasiado amplio, y resulta que sobre la cocina hay un extractor de metal con unos picos bastante pronunciados. Entonces Paula está ahí, estamos cocinando, y yo me giro, y en lo que agarro el plato decidí darle de cabezazos al extractor en la pura frente. O sea, decidí agarrarlo a frentazos, a ver cómo me iba con ese esquema. Como pueden ver, no me fue tan bien. Vieran el extractor cómo quedó. No, como si nada, quedó igual. Lo cierto es que ya pasa, ¿verdad? Paula me dice, ¿estás bien? Yo hago así, me toco la frente, ya chorrea sangre, pues ustedes saben cómo es la cara, ¿verdad? Claramente no estoy bien. Entonces, no, mi amor, no sé qué, ya me voy. Y entonces Paula comienza a sacar algodón y papel higiénico y me lo pone en la frente y me hace presión y no sé qué, y que se baje, ¿verdad? Y todo eso. Y alcohol, y luego me iba a poner miel, no sé para qué miel, pero miel no importa, o sea, al final de cuentas todo funciona, todo lo que funcione. O sea, sal, miel, limón con jengibre, échale todo, o sea, algo hará que ahí, no sé, algo cierre, lo que sea. Y yo pensaba ayer cuando estaba preparando la presentación para esto, para esta enseñanza, cuando puse esta parte, pensé, claramente yo no soy el siervo sufriente, ni cerca. Pero sí pensé que en ese momento estaba ahí sufriendo por el huevazo en la frente, y Paula estaba haciendo un acto de servicio. Es un acto de servicio, en ese momento me estaba llevando a cabo un acto pleno de servicio. Y lo que pensé fue, qué diferente es un acto de servicio versus una actitud de servicio. Un acto de servicio puede ser una cosa que hacemos una vez en la vida.
Yo voy por la calle, veo a alguien que está sufriendo, me bajo del carro, le entrego algo, me subo al carro, me voy y me siento enorme conmigo mismo, me siento con el pecho inflado porque yo hice un acto de servicio. Pero una actitud de servicio, y no digo que Paula no la tenga, lo que digo es que pensé en la diferencia, pero una actitud de servicio es una vida entera de dedicarse a vivir ese esquema. Una actitud, es decir, yo tengo el chip puesto de que donde haya oportunidad, sirvo. Donde haya chance, me acerco y realizo actos de servicio. El acto de servicio puede ser una vez en la vida. La actitud de servicio necesariamente implicará varios actos de servicio. Muchos actos de servicio. Y esa es la realidad que Jesús les estaba diciendo en relación con el reino. Les estaba diciendo, es que no se trata de que lo hagan una vez. No se trata de que ustedes busquen un día hacer una obra buena para ver cómo se exaltan y entonces ahora sí tienen posición y están, ¿verdad?, en los primeros lugares. Es que se dediquen una vida entera a funcionar de una manera diferente. La pregunta que nos hacemos todos, comenzando por tu servidor, es ¿cómo estás sirviendo? ¿Cómo es tu actitud y tu vida de servicio? ¿Dónde la ves manifestada? La actitud de servicio. ¿Dónde ve usted lo opuesto y dice, yo ahí no tengo actitud de servicio? Yo estoy pronto a casarme, y el otro día estábamos conversando con la gente aquí, con Diego y todos en la casa de Lucy, acerca de lo que creemos que va a volver loca a Paula acerca de mí, digamos, en el sentido de cuando ya convivamos, que va a ser como, Dios, devuélvalo, o sea, cámbielo o se lo devuelvo, una de las dos. Yo le decía que la que yo creo en mi caso es que a veces llegaba un poco tarde del trabajo y dejaba la ropa puesta en una silla, en mi casa, digamos, como se pasa así. El lunes dejo la ropa puesta en una silla. El martes llego cansado del trabajo, me quito la ropa y la pongo en una silla. El miércoles llego cansado del trabajo. Para no hacer el cuento corto, para el viernes es como un outlet esa silla. O sea, usted puede sacar ahí un montón de cosas, venderlas, hacer una venta de ropa. Y entonces les decía que eso, yo les decía que tal vez mi actitud de servicio, aquí en plena integridad, mi actitud de servicio en la casa no es la mejor de todas, ¿verdad? No tiene así una manifestación plena. Pero Paula también me hacía ver y me decía, porque yo les estaba comentando, yo decía, yo tal vez el servicio, y me toca enseñarlo en la primera semana, tal vez no está tan bien manifestado en mi vida, tal vez no es así una, ¿verdad? Usted dice, qué bárbaro, qué siervo, qué mucho, no. Y Paula me decía, bueno, date un poco más de crédito, tal vez sos servicial, y lo he visto, en otros espacios de vida. En la iglesia, con las personas, cuando vamos a comer a algún lado con amigos, cuando estamos en tal tema, generalmente estás pensando cómo le sirvo, cómo te escucho, cómo te pongo tiempo, etcétera. En la casa donde no, bueno, entonces serán espacios donde hay momentos para mejorar mi actitud de servicio y hay momentos donde tal vez sí está más desarrollada. El punto final de cuentas es el siguiente: usted puede por favor ver a Diego atrás dándole razones a Paola para que todavía tiene tiempo. Estoy diciendo, arrepiéntase, le quedan 5 semanas, le está contando, viera cuando fuimos a Panamá, el muchacho hacía esto y esto. El punto final es, asegúrese de que usted también está con su vida reflejando dónde están sus áreas de oportunidad y mejora con su actitud de servicio y dónde tal vez dese un poquito de crédito porque ahí lo estás haciendo bien. O tal vez usted es la persona más orgullosa, engreída, egoísta del mundo y no sirve nada en ningún lado. En ese caso, de ahí hablé con Diego, ahora pastor, al final de la enseñanza. Pero nuestro punto tiene que ser que el servir no es realizar un acto los lunes. El servir como congregación, como personas, es una actitud plena. ¿Qué nos llevamos para la casa? Si usted se tiene que acordar de 3 puntos. Usted se acordaba de que había una solicitud, un sistema y el servicio como tal. A cada uno con las 3 S póngale 3 R's. La solicitud nos tiene que recordar algo importantísimo y es la realidad del ser humano. Creo que está yendo un poco de frío, ¿no? Porque lo veo. Ustedes saben, puede subir un par de graditos ahí. Es un tema de sufrir. No es sufrir por sufrir. El sufrimiento en la vida del cristiano viene porque viene, no hay que ir a buscarlo. Ya viene por default. La solicitud nos revela una realidad del ser humano que ustedes y yo tenemos que ponernos como que fuera un espejo. Y se llama orgullo. Y es de los pecados
uno de los principales. ¿Cómo está el orgullo en su vida? ¿Qué tanto busca usted estar en posición de ser exaltado? ¿Qué tanto busca usted subir a los primeros lugares? ¿Qué tan importante le es que se le reconozca, que se le dé visibilidad? ¿Cómo es el orgullo en su vida? ¿Se manifiesta abiertamente o va de a calladito? Va tal vez ahí metido su replicio, calladito, secreto, pero existe. Al final de cuentas, el orgullo es uno de los mayores pecados que tenemos, en el sentido de que tantas otras cosas y pecados lo que buscan es satisfacer nuestro orgullo. Y Jesús le da un mazazo al corazón al orgullo diciéndole, es que no se trata de orgullo, se trata de servicio. La cura para ese orgullo es el servicio. Es la forma en la que usted y yo somos transformados para comprender cómo debe funcionar ese manejo del orgullo. No es solamente agarrándose y diciendo, no, yo no soy orgulloso, yo no soy orgulloso. No, activamente podemos llevar a cabo actitudes que se opongan al orgullo que es natural para ustedes y para mí. Y todos podemos pensar que somos muy humildes, pero la realidad es que a todos de una forma u otra nos encanta temas que nos llenan de orgullo, que nos hacen orgullosos de nosotros mismos. Esa es la razón principal del pecado original. Queríamos ser como Dios. Por eso los hombres pecaron. La segunda es que usted pueda pensar un poquito acerca de sus círculos de vida. ¿Cuáles círculos tiene usted a mano? ¿Y cómo está funcionando el tema del servicio en esos círculos? ¿Cómo es el sistema en sus círculos personales? El trabajo, la congregación, el gimnasio, el servicio que usted realice donde sea que lo realice. Esa es la pregunta que también tenemos que llevarnos. ¿Cómo reflexiono acerca de los círculos que tengo? ¿Me estoy llevando por el orgullo? ¿Está privando el orgullo mío? ¿O está privando mi actitud de servicio? Y en la número 3, es una revolución de nuestras relaciones. El servicio es una revolución plena. Lo que Jesús propuso es algo diferente de lo que propone cualquier líder. Jesús dijo, usted quiere ser el número 1, sea el último. Me acuerdo una vez, estaba Diego recién llegando a la congregación anterior en la que estábamos y había pizza. Y entonces, pues siempre hay pizza, siempre. Y entonces estábamos haciendo fila para coger y resulta que alguien se iba a colar porque era de los líderes, de los jóvenes. Ese alguien era yo. Entonces, no puede ser. Vean, aquí es puro juicio. Uno en integridad y puro juicio es lo que recibe. Entonces, yo me iba a colar y me acuerdo que Diego me dijo una cosa muy vacilona. Cero vacilona, la sufrí en el momento, pero me dijo, mae, eso es tan poco Jesús. Así, ¡pa! Yo no le hablo desde entonces. Servimos juntos, pero el mae por su lado, yo por el mío. Me va a casar y yo viendo para otro lado. Pero es que eso tiene que ser, no para volarle hacha a la gente como Diego Araya, no, también, pero principalmente para uno mismo. Usted tiene que volver a ver su vida y decir, eso fue tan poco Jesús. Cuando llegue el momento y decir, es que Jesús ni él vino a ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos, y yo estoy actuando de esta manera. Es una revolución de nuestras relaciones. Imagínese, cierre sus ojos todo el mundo por un segundo, cierre sus ojos e imagínese que en sus relaciones de vida usted está pensando en alguien específico o en alguienes, en unas cuantas personas. Imagínese que usted comienza a servir en vez de ser servido. ¿Cómo cambia su relación? ¡Pah! En este momento dejó de ser como era y ahora todo es servicio en vez de ser servido. Puede abrir los ojos. Es una revolución de nuestras relaciones. Reconozca su realidad, reflexione acerca de sus círculos y asuma la revolución que nos dio Jesús en cuanto al servicio que Él nos modeló y quiere que apliquemos en nuestros círculos. Si quiere saber cómo lo hacemos como congregación, en 15 días lo va a estar comentando Diego. Por el momento, ¿qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque pudimos escudriñar tu palabra con profundidad, entendiendo el contexto, los personajes, todo lo que vemos, Señor, sacándole realmente el jugo al texto. Permitirnos
conocer y comprender y ver en Jacobo y Juan a José Pablo y a cada uno de nosotros. Ver en Jacobo y Juan y en Pedro, en su pregunta anterior, es esa idea, esa manifestación, esa intención nuestra de tener siempre lo mejor en los mejores lugares, estando entre nosotros. También, Señor, permitirnos identificar, reflexionar acerca de nuestros círculos, nuestros espacios. Y, Señor, revolucionarnos. Que esta realidad, que esta enseñanza que diste a tus discípulos sea válida para nosotros. Y que teniéndote como todas las cosas, como es tu palabra, viendo a Cristo somos transformados, Señor. Viendo más de su gloria somos transformados nosotros. A la estatura del varón perfecto, Señor. Que viéndote en ese versículo 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, viéndote podamos nosotros mismos ser transformados. Para que nosotros podamos decir que yo mismo no vine para ser servido, sino que vine para servir a los demás, Señor. Permitirnos ser líderes que son siervos, padres que son siervos, jefes que son siervos, pastores, líderes de congregación que son siervos, Señor. Transforma nuestras vidas a partir del servicio para que cada uno de nosotros lo refleje y, como lo veremos en 15 días, como congregación también lo reflejemos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.